No todas las mujeres abandonadas necesitan ser redimidas por el segundo protagonista masculino amoroso. Cuando escuché a Félix decir, cada vez que pienso en cómo las manos de Vera han tocado tanta sangre, solo siento asco, supe que se había enamorado de la nueva empleada temporal en la empresa. Entregué calmadamente el acuerdo de divorcio. Porque mi vida nunca ha girado solo en torno a él. Sin embargo, más tarde, Félix se volvió loco porque no podía encontrarme. Estoy un poco cansado hoy y no estoy de humor. Félix me bajó la mano y se dio la espalda. Hoy era mi periodo de ovulación y también el día en que habíamos planeado tener un bebé, pero ahora me rechazó. Quizás sintiendo que su comportamiento era un poco excesivo, Félix se volvió otra vez y me abrazó en sus brazos. Me besó en la frente y dijo, cariño, ve a dormir. Sintiendo la respiración regular del hombre, supe que había un problema entre nosotros. Así que al día siguiente, me marché temprano del hospital y reservé una cena romántica a la luz de las velas, dispuesta a sorprender a Félix. Pero antes de entrar en la puerta, escuché su conversación con su buen amigo Luis. Realmente amé a Vera antes. No podía evitar adorarla cuando la veía. Pero ahora, cada vez que pienso en cómo sus manos han tocado tanta sangre, solo siento asco. Después de todo, solo te has cansado de ella, dijo Luis casualmente. Félix no negó it. Entonces, ¿has tocado a esa pequeña secretaria? ¿Se llama Celina? Esta vez Félix no dijo nada y permaneció en silencio durante mucho tiempo. ¿En serio? ¿Estás en serio?, dijo Félix débilmente. Casi. Te aconsejo que te contengas. Tanto como amaste a Vera antes, todos los amigos lo vieron. Incluso estabas dispuesto a arriesgar tu vida por ella. No te vayas demasiado lejos y metas las cosas en problemas. Si terminas en una situación en la que estás intentando recuperarla pero es demasiado tarde, nadie puede ayudarte. Félix pareció esbozar una sonrisa burlona. ¿Crees que ella estaría dispuesta a renunciar a 10 años de su juventud? Las palabras de Félix me hicieron sentir tan fría como si hubiera caído en una bodega de hielo, recordando sus reiterados rechazos en estos días. Entonces, resultaba que no estaba realmente cansado, sino que solo pensaba que era asco. Estas dos palabras me clavaron en el corazón como agujas, haciéndome sentir un dolor tan intenso que era difícil respirar. Él sabía claramente lo precioso que son los 10 años de juventud de una mujer, y sin embargo los usó como una apuesta para herirme. Tenía una impresión del nombre de Celina. Era la empleada temporal recién contratada por la empresa de Félix antes. Todavía recordaba que cuando Félix la mencionó por primera vez, había una admiración sin disimulo en sus ojos. Me dijo que Celina había perdido ante otros competidores en la entrevista. Pero esta chica se negó a rendirse. Seguía suplicando a los entrevistadores que le dieran otra oportunidad e incluso casi lloró y se arrodilló. Este tipo de perseverancia es algo que muchos jóvenes de hoy en día no tienen. Al final, Félix la tuvo lástima y eliminó a los candidatos más excelentes y la admitió excepcionalmente. En aquel entonces, después de escuchar esto, no pude evitar frunciendo el ceño. ¿Esto no es chantaje moral? La entrevista debe ser juzgada por habilidad, no por quién es más apenable. Hacer esto es injusto para los demás entrevistados. Félix rara vez se enfadó conmigo. ¿Cómo podrías ser tan despiadada como doctora? ¿No tienes ninguna simpatía? Me culpo por haberte protegido demasiado bien antes. No dudé de mí misma debido a sus acusaciones y seguí discutiendo con él.
Debido a este asunto, tuvimos una guerra fría durante toda una noche. Más tarde, Félix vino a aplacarme humildemente y luego nos reconciliamos. Pero todavía recordaba este nombre. No esperaba que ahora se hubiera convertido en la secretaria personal de Félix. También desde entonces, Félix ya no compartía los asuntos de la empresa conmigo. Todos tenemos el deseo de compartir. Si no te comparte, entonces lo está compartiendo con alguien más. Resulta que todos los cambios tienen sus pautas. En la noche, me acosté temprano. Sentí como el colchón se hundía detrás de mí. Las frías manos del hombre se enrollaron en mi cintura. Me forcé a reprimir la tentación de vomitar y agarré la mano de Félix que se estaba acercando a mis ropas. Mi voz era fría, no me siento bien. El movimiento de Félix se detuvo. Pude sentir que estaba excitado. Sería difícil para él reprimirlo. Pero después de todo, no me forzó, en cambio, amablemente me cubrió con la manta y se fue al baño para resolver su problema por sí solo. También se llevó su teléfono móvil. No sé desde cuándo Félix siempre se lleva el teléfono móvil cada vez que va al baño. Después de un rato, recibí una solicitud de amistad en mi teléfono móvil. Mirando el avatar, resultó ser Celina, tomé una profunda respiración y acepté la solicitud. Pronto, se me envió una captura de pantalla. Era el registro de chat entre ella y Félix. La hora mostraba que era cuando Félix acababa de entrar al baño. Celina le envió el nombre de un hotel y el número de habitación. Le dijo, no te pido que te divorcies. Solo espero dar mi primera vez al hombre que más amo. Si no vienes, solo buscaré cualquier hombre al azar. De todos modos, es lo mismo para mí si no eres tú. No te arrepientas. Félix solo respondió con 2 palabras, espérame. Justo después de leerlo, Félix salió del baño. Cariño, ha sucedido algo inesperado en la empresa. Necesito ir y resolverlo. Solía usar esta excusa para salir en mitad de la noche. Debido a la confianza, nunca le cuestioné antes. Ahora que lo pienso, ¿era para reunirse con Celina cada vez? Yo voy contigo. Félix se quedó atónito por un momento y luego sonrió suavemente y me tocó la cabeza. ¿No te sientes bien? No te molestes. Me rompería el corazón si dañaras tu salud. No te preocupes. Volveré pronto. Después de decir eso, no le hizo caso a mí y se dio la vuelta y se marchó. Yo conduje y lo seguí en silencio. Félix condujo muy rápido. Casi lo perdí varias veces. Celina lo estaba esperando en la entrada del hotel. En cuanto se encontraron, se besaron. Parecían como amantes que habían aguantado mucho tiempo. Reprimiendo la amargura en mi corazón, saqué mi teléfono móvil para tomar fotos. Incluso grabé un video que duró más de 10 segundos. Lo vi impotente mientras los dos entraban en el hotel. Después de calmar mi estado de ánimo en el coche por un rato, llamé al profesor Lee, mi ex supervisor de posgrado. Él estaba en el extranjero ahora y allí era apenas la mañana. Cuando se conectó la llamada, profesor, ¿todavía necesita gente para su proyecto en el extranjero? El profesor Lee se quedó atónito por un momento y luego su tono estaba lleno de sorpresa. ¿Te has decidido? Si eres tú, siempre te necesitaré. Cuando me gradué de posgrado antes, el profesor Lee quería que le siguiera al extranjero para participar en el proyecto. Era una oportunidad muy rara para mí. Pero por Félix, elegí quedarme. A lo largo de los años,
El profesor Lee nunca dejó de persuadirme, pero siempre he rechazado. En realidad, quería ir en mi corazón. Ahora, finalmente, podía hacerlo sin ninguna preocupación. No me arrepiento de mi elección en aquel entonces. Vera en aquel entonces quería perseguir el amor. Vera ahora decidió cumplir su sueño. Todo fueron decisiones que tomé siguiendo mi corazón. Finalmente, confirmé con el profesor Lee que me iría allí aproximadamente un mes más tarde. Cuando llegué a casa, saqué el vino de la vitrina y empecé a beber una copa tras otra. En un mes más, puedo dejar completamente. Mi mejor amiga Sofía me envió un mensaje de WeChat. ¿Cómo fue? ¿La cena romántica a la luz de las velas fue romántica? Te dije que Félix te amaba tanto. Siempre y cuando intentaras agradarle un poco, definitivamente podrías conquistarlo. Todos decían que Félix me amaba, y yo también solía pensar lo mismo. Resulta que si un hombre quiere fingir amor, puede engañar a todos. Miré hacia arriba y vi el anillo en mi dedo anular. Sonreí con autoiría. Este era el anillo que Félix me compró trabajando de delivery durante 3 meses. En aquel entonces, él y sus amigos acababan de emprender su negocio, y todo el dinero se había invertido en la nueva empresa. Para comprarme un anillo decente, trabajaba en la empresa durante el día y tomaba un trabajo extra de delivery por la noche. Solo dormía menos de 3 horas cada día. Una vez, estaba tan cansado que se durmió mientras conducía una bicicleta eléctrica y cayó en la calle con la bicicleta. Por fortuna, los coches que pasaban frenaron a tiempo. De lo contrario, las consecuencias hubieran sido inimaginables. Cuando llegué al hospital, sus manos y pies estaban sangrando y sus ropas estaban manchadas de sangre. Al verme llegar, Félix inmediatamente escondió su mano herida detrás de su espalda. Le pregunté con los ojos rojos por qué hacía esas cosas. Él se secó torpemente mis lágrimas. Niña tonta, por supuesto que quería casarte más pronto. ¿Qué pasa si alguien se lleva a una chica tan hermosa? Ahora que eres mía, no puedo soportar dejarte ir. Más tarde, ganamos mucho dinero y nuestra situación económica mejoró. Pero siempre he llevado este anillo. Félix dijo que me cambiaría por un anillo de diamante más grande, pero yo me negué. En mi corazón, era más precioso que cualquier anillo de diamante. Recordando lo nervioso que estaba Félix cuando me pidió matrimonio, me quité el anillo y lo puse sobre la mesa de comedor. Sus palabras de aquel entonces todavía resonaban en mis oídos. Pero la persona ya no era la misma que antes. Ya no necesitaba este anillo. En mitad de la noche, Félix envió un mensaje. Cariño, el problema en la empresa es bastante complicado. Probablemente no podré volver hoy. No esperes por mí. Descansa bien. Estoy con Luis. Parece que ya había informado a Luis. Realmente eran buenos amigos. No respondí. Debido a que había bebido demasiado vino, simplemente me tumbé en el sofá y me dormí. En mi sueño, fue la escena de cuando conocí a Félix por primera vez. En aquel entonces, ambos éramos estudiantes de primer año de universidad. Durante el entrenamiento militar, lo primero que Félix dijo al verme fue, colega, eres tan hermosa. Qué forma tan cursi de iniciar una conversación. Debido a esta frase, fue ridiculizado por sus compañeros de cuarto durante todo un año. Más tarde, a menudo charló conmigo por WeChat. Aunque no éramos de la misma carrera, siempre lo encontraba en la calle.
Había bastante gente que me estaba cortejando en la universidad. Al principio, tampoco tenía ningún sentimiento por él. Pero poco a poco me conmovió su sinceridad y entusiasmo. Después de estar juntos, Félix me cuidó aún mejor. Todos los que me rodeaban me envidiaban por tener un novio tan atento. Estudiamos juntos desde la licenciatura hasta el posgrado. Después de graduarme de posgrado, Félix me pidió matrimonio. No dudé en decir que sí. Félix me abrazó fuertemente, sus ojos estaban rojos de alegría y se tragó saliva emocionado. Vera, créeme, definitivamente te daré una buena vida y nunca te defraudaré. Ahora he perdido por completo. Pero solo puedo aceptar el resultado tal como es. Al día siguiente, me despertó la alarma fija de mi teléfono móvil. Una gran área de la almohada estaba empapada de mis lágrimas. Félix no regresó en toda la noche. Me dije en mi corazón que esta era la última vez que lloraría por él. Luego me levanté y fui al baño para lavarme brevemente antes de prepararme para ir a trabajar. Aunque me había decidido a renunciar, hoy tenía consultas externas que atender y informes de historias clínicas que escribir, así que no podía pedir permiso. Así es el mundo de los adultos. No importa cuán triste estés, no puedes olvidar el trabajo. Antes de ir a trabajar, llamé a un amigo abogado que conocía y consulté sobre asuntos relacionados con el divorcio. No hubo ningún enredo ni queja melodramática. Tampoco necesitaba que de repente apareciera algún segundo protagonista masculino amoroso para redimirme y darle una bofetada a Félix. Mi vida nunca ha girado solo en torno a Félix. Tenía mi propio camino. El divorcio era el único resultado que podía imaginar para nosotros dos. En la mañana, presenté mi informe de renuncia y luego fui a trabajar. Había tanta trabajo que la sensación de estar ocupada me hizo olvidar los asuntos de Félix por un rato. Sin embargo, inesperadamente, antes de que yo fuera a buscar a Félix, él vino al hospital por su propia iniciativa. En aquel entonces, estaba a punto de llevar algunos materiales a la habitación para encontrar a los familiares del paciente cuando vi una figura familiar no muy lejos. Era Félix. Él todavía estaba sujetando fuertemente la mano de Celina, cuya cara estaba cubierta de lágrimas. Los dos corrieron ansiosamente hacia el departamento de medicina cardiovascular. Esa habitación era exactamente la que yo iba a visitar. Resultó que la madre de Celina estaba enferma. Viendo la cara frágil de su madre, Celina estaba sollozando al lado de la cama y ni siquiera podía mantenerse en pie. Félix la estaba acariciando suavemente y consolándola tiernamente. La madre de Celina dijo que no tenía arrepentimientos en esta vida, excepto que estaba preocupada por si ella se fuera. Dejaría a su hija sola en el mundo para sufrir y nadie la cuidaría. No pude evitar fruncir los cejas porque el paciente que estaba buscando era la madre de Celina. En mi impresión, su enfermedad no era tan grave. Al escuchar esto, Celina inmediatamente le dijo a su madre que tenía un novio y le pidió que no se preocupara. Cuando la madre de Celina preguntó quién era, Celina miró a Félix con una expresión de súplica. Entonces, Félix puso su brazo alrededor de la cintura de Celina, con un aspecto bastante natural. Tía, soy el novio de Celina. No te preocupes por tu enfermedad. Me encargo de Celina por ti. Después de decir eso, también le dio a Celina una mirada amorosa. La madre de Celina todavía no la creyó y insistió en que los dos se besaran frente a ella antes de estar dispuesta a recibir el tratamiento adecuadamente. Esta vez, Félix se veía un poco avergonzado y no pudo evitar mirar alrededor.
Celina le tiró de la parte inferior de su ropa con la mano, con una expresión llena de súplica. Al final, Félix no pudo negarse y bajó la cabeza para besarla. Entré en la habitación con una expresión sin emociones y también tomé fotos con mi teléfono móvil. Dado que me había decidido a divorciar, era mejor tener más evidencia en mi teléfono móvil. Cuando Félix abrió los ojos, me vio y empujó fuertemente a Celina. Su rostro estaba pálido y había una inquietud y miedo en sus ojos que nunca antes había visto. ¿Vera? Celina, que originalmente tenía una expresión algo quejosa en su rostro, también cambió su expresión cuando escuchó mi nombre. Me miró con horror. Ambos temían que hiciera una escena en público. Y solo dije débilmente, los familiares del paciente en la cama 03, por favor vengan y firmen los materiales. Después de decir eso, me dieron la vuelta y salí de la habitación. Félix y Celina me siguieron de cerca. Le entregué los materiales a Celina para que los rellenara. La enfermedad de tu madre es solo un bloqueo cardiovascular. Solo necesita una cirugía de implante de endoprótesis mañana. Pueden darle de alta 3 días después de una operación normal. Ya le dije eso ayer. Al escuchar esto, la mano de Celina que sostenía la pluma tembló y miró a Félix con culpa. Félix apretó los labios. ¿Por qué estás trabajando en este hospital? Me trasladé aquí hace 1 año. Félix se tragó saliva y no pudo decir nada más. La esposa había cambiado de unidad de trabajo hace más de 1 año, y el marido ni siquiera lo sabía. Eso muestra cuánto le importaba. Celina me entregó los materiales rellenados. Cuando vi la dirección en ellos, me detuve. Porque la dirección que ella escribió era la primera casa en la que Félix y yo vivimos juntos cuando estábamos cohabitando. En aquel entonces, Félix la compró y puso mi nombre en ella. Me dijo, este lugar guarda todos nuestros hermosos recuerdos. A partir de ahora, serás la única dueña de esta casa. Excepto con tu permiso, ninguna mujer está calificada para entrar. Félix también pareció haberlo notado y estaba a punto de explicar cuando Celina lo anticipó. Hermana Vera, lo siento. Mi dueño de casa de repente quiso vender la casa antes y me echó. Félix no pudo soportar verme sin hogar, así que me dio la llave de la casa. No culpes a Félix. Si quieres, cúlpame a mí. Miré hacia arriba a los ojos encantadores de Celina. Ser joven realmente hace que la gente sienta lástima por ella con facilidad. ¿Cuánto tiempo has vivido allí? Celina se quedó atónita por un momento, como si no esperara que todavía pudiera ser tan calmada. 2 meses. Muy bien. La señorita Celina también debería saber que esta casa solo está en mi nombre. El alquiler es de 8,000 yuanes al mes según el precio actual del mercado. Por favor, transfírmelo a mí en los próximos 2 días. Además, planeo vender la casa en unos días. Por favor, muévete lo antes posible. Celina me miró con lástima, pero descubrió que Félix solo me estaba mirando fijamente. Por supuesto, si la señorita Celina no tiene el dinero, también puedes buscar a alguien más para pagármelo. Tan solo si recibo el dinero, no me importa de dónde viene. Félix frunció el ceño y dijo apretando los dientes, Vera, ¿esto es divertido? En realidad, no es divertido en absoluto. Entonces, cuando tengas tiempo, hablemos del divorcio. Al escuchar la palabra divorcio, vi claramente alegría en el rostro de Celina. Pero el rostro de Félix se oscureció. ¿Tienes que ser así? Solo estaba ayudando y la besé.
¿Tienes que hacer un gran alboroto por eso? ¿En serio? Entonces, ¿yo también puedo besar casualmente a otros hombres solo para ayudar? No te atrevas. ¡Ja! ¡Qué doble rasero! Sonreí burlonamente. Parece que el presidente Félix no se divirtió mucho en el hotel anoche. No importa. Me mudaré hoy, y ustedes dos pueden irse a casa y divertirse. Félix se quedó atónito, and his voice was a bit hoarse. ¿Ya sabías? No respondí. Pediré al abogado que redacte el acuerdo de divorcio lo antes posible y te lo traiga. Estaba a punto de marcharme cuando Félix de repente me agarró la mano. Solo entonces se dio cuenta de que no estaba llevando el anillo de bodas en mi mano. Vera, ¿estás en serio? Me aparté de su mano and laughed. No iba a discutir con él en el hospital. Ahora, aparte del divorcio, no teníamos nada de qué hablar. Detrás de mí llegó la voz furiosa de Félix. Vera, no te arrepientas. Esta vez, no me humillaré para rogarte de nuevo. Hay mucha gente que quiere ocupar el puesto de la señora Félix. Resulta que cuando las personas están extremadamente sin palabras, realmente quieren reír. Obviamente, él era el que era infiel, y sin embargo podía cuestionarme con tanta rectitud. Realmente no sabía de dónde sacaba su confianza. En la noche, mis colegas cercanos me organizaron una fiesta de despedida en el KTV. Todos se mostraron descontentos por mi partida cuando supieron que me iba. Pero al saber que tenía una mejor oportunidad de desarrollo, también se alegraron sinceramente por mí. Cuando volví del baño, vi a Félix. Él estaba en la cabina adyacente con varios amigos. Parecía que, por su conversación, estaban hablando de mí. Félix, ¿la cuñada realmente se divorciará de ti esta vez? En mi opinión, la has consentido demasiado. Mi esposa también se quejó antes, pero ahora no está obediente. Entonces, no puedes consentir a las mujeres. Si fuera yo, la dejaría sola. Si ella quiere un divorcio, simplemente lo aceptaría. De todos modos, hay un periodo de enfriamiento de 30 días. Cuando se dé cuenta de que no la necesitamos, naturalmente se asustará. ¿Cómo puede ser igual que Félix? Félix es famoso por consentir a su esposa. Conocía a todas las esposas de estas personas. O bien cada una estaba teniendo sus propios asuntos, usando el dinero de sus maridos para mantener secretamente a amantes jóvenes fuera. O bien estaban usando a sus maridos como boleto de comida a largo plazo por el bien de sus hijos. Tan solo si ocupaban el puesto de esposa legítima, podían buscar los mayores beneficios para sus hijos. Las chicas de hoy en día no son tontas en absoluto. Es imposible que hagan sacrificios por capullos sin motivo. Félix había estado bebiendo con una cara sombría. Cuando todos los demás estaban observando secretamente su expresión, de repente dijo, después de todos estos años, es tiempo de enseñarle una lección. Al escuchar las palabras de Félix, la atmósfera en la cabina volvió a animarse. Cuñada, ¿por qué estás aquí? ¿Estás buscando a Félix? Entra rápido. Félix está adentro. Antes de que pudiera reaccionar, fui empujada hacia la cabina por el hermano de Félix. Cuando Félix me vio, sus cejas y ojos se relajaron instantáneamente, y su mano que agarraba el vaso de vino se relajó lentamente. Sin embargo, todavía mantenía una expresión seria y no me miraba. Solo entonces me di cuenta de que todos los demás hombres tenían una o dos compañeras femeninas bebiendo con ellos, excepto Félix. Lois inmediatamente aclaró, cuñada,
no te malinterpretes. Estas compañeras femeninas son nuestras y no tienen nada que ver con Félix. Cuñada, por favor siéntate. Excepto por ti, ¿quién se atrevería a sentarse en el asiento al lado de Félix? Félix ya había movido su abrigo que estaba al lado de él en algún momento, dejando un asiento vacío esperándome para que me sentara. Luis también comenzó a despejar la escena y llamó a las compañeras femeninas para que salieran. Yo lo detuve rápidamente. No es necesario. Vine con mis colegas y me voy, y Félix y yo nos estamos divorciando. Estas cosas no me conciernen. Antes de poder terminar de hablar, fui interrumpida por Félix. Parecía que realmente no quería oír la palabra divorcio. Vera, ¿te has divertido suficiente? Las bromas deben tener un límite. Miré directamente a Félix, no estoy bromeando. ¿Recuerdas lo que dije cuando te emborrachaste en el KTV por primera vez? Estoy en serio. La expresión de Félix cambió cuando escuchó esto. Obviamente, también lo recordaba. En aquel entonces, Félix estaba borracho y casi besó a otra chica, confundiéndola conmigo. Por fortuna, llegué a tiempo. En aquel entonces, le dije a Félix, si te vuelves sucio, ya no te querré. Justo cuando llegué a la puerta, escuché el sonido de un vaso que se rompía detrás de mí. Era Félix el que rompía el vaso de vino en su mano. Vera, quieres un divorcio, ¿verdad? Te concederé tu deseo. Te veré en la oficina de asuntos civiles mañana. De acuerdo. Esto era exactamente lo que quería. Después de la fiesta en la noche, volví a la casa de Félix para empacar mis cosas. Ya había pedido a Sofía que me ayudara a alquilar una casa cualquiera cerca de su lugar. De todos modos, no me quedaría allí por mucho tiempo. Cuando salía con mi maleta, coincidí en encontrar a Celina trayendo de regreso a Félix borracho. Nuestras miradas se encontraron, and there was a smug look on Celina's face. Ella dejó a Félix en el sofá. Justo cuando estaba a punto de levantarse, Félix la atrajo hacia sus brazos. Cariño, me siento muy incómodo. Abrázame. Cuanto más luchaba Celina, más fuerte abrazaba Félix. Cariño, no me dejes. Celina me miró, sonrojada. Presidente Félix, por favor, déjame ir primero. No seas así. Hay otras personas aquí. Ya no estaba interesada en ver a los dos coqueteando, así que me marché con mi maleta. Al día siguiente, tomé el acuerdo de divorcio redactado por el abogado y completé los trámites de divorcio con Félix. La propiedad se dividió en partes iguales, y todo el proceso fue fluido. Cuando salimos, Félix dijo, Vera, ¿te sientes frustrada ahora? ¿Pensaste que yo te rogaría humildemente como antes? La paciencia de las personas tiene un límite. Espero que sepas que no toleraré tu comportamiento excesivo cada vez. No respondí. Mirando el acuerdo de divorcio en mi mano, ligeramente curvé las comisuras de mis labios. En otros 30 días, no tendría nada que ver con Félix en absoluto. Félix frunció el ceño, en estos 2 días encontraré otro lugar para que Celina viva. Luego le pediré a mi asistente que te transfiera el alquiler. Asentí, de acuerdo. Ya he empacado mis cosas en tu casa. Puedes desechar lo demás. No olvides volver dentro de 30 días. Me volví para marcharme. De repente, Félix dijo, no fue yo quien le pidió a Celina que me recogiera ayer. Estaba borracho y pensé en ella, así que la llamé. Félix,
No tienes por qué explicarme tanto. Esto es tu asunto privado. La cara de Félix se puso aún más fea. Al día siguiente, tomé un avión a Shanghái. El profesor Li tenía un foro académico de 5 días en Shanghái. No tenía tiempo para ir él mismo, así que me pidió que fuera en su lugar. Yo justamente quería salir a relajarme, así que acepté. Durante esos 5 días, aprendí mucho y también conocí a muchas personalidades destacadas de la industria. Pasé un tiempo gratificante y ni siquiera pensé una sola vez en Félix. Mira, el amor no es tan importante para una persona. Todavía hay muchas cosas más significativas en la vida que esperan que las haga. El día después de regresar, fui a trabajar al hospital. Acababa de terminar el trabajo cuando vi a Félix parado no muy lejos. Apoyado en una Maybach negra, con un cigarrillo en la mano, la ropa desordenada y una expresión fatigada en el rostro. Un colega varón que salía del trabajo conmigo me susurró al oído: "Este tipo ha estado esperando aquí durante varios días". Me enteré de que preguntó al guardia por ti. Cuando supo que no estabas trabajando, esperó afuera todos los días. Después de decir eso, me miró con preocupación y preguntó si necesitaba ayuda. Moví la cabeza para indicar que no la necesitaba. Acababa de despedirme de él cuando vi a Félix caminar hacia mí. Cuando se acercó, noté que sus ojos estaban enrojecidos. Era evidente que no había dormido en muchos días. También tenía mucha barba en el rostro, para alguien como él, que solía tener una ligera obsesión por la limpieza. Esto hubiera sido casi imposible antes. La doctora Vera es realmente algo. ¿Encontró un nuevo objetivo tan rápido? Me pregunto cuál será la reacción de la otra persona cuando sepa que tienes un exmarido con el que estuviste 10 años. Félix, quizás 10 años te parezcan una larga época, pero para mí, 10 años no son nada. No consiguiendo el resultado que quería, Félix se mostró un poco inseguro. Vera, ¿creíste que desapareciendo durante estos días, podrías verme ansioso y loco por ti? Lamentablemente, lo siento, te defraudo. Ni siquiera te llamé una sola vez durante estos días. Puedes preguntar a tus amigos. Ni siquiera les pregunté dónde estabas. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí ahora? Félix se quedó atrapado por mi pregunta. Parecía que tampoco había pensado por qué había venido aquí. Después de un rato, dijo: cambiaste la llave de esa casa. No puedo entrar. Félix se refería a la casa donde Celina solía vivir. Parecía que Félix había estado allí en los últimos días. Asentí: sí, esa es mi casa y planeo venderla. Para evitar que personas no deseadas entren de nuevo, cambié la cerradura. Félix no podía creerlo. ¿Realmente vas a venderla? ¿Puedes soportar hacerlo? ¿Qué hay de difícil de soportar? No tiene sentido mantenerla. En unos días, el agente llevará a gente a ver la casa. Si todavía tienes cosas que recoger, puedes ir allí en ese momento. Cuando dije que no tenía sentido, los ojos de Félix se volvieron rojos de inmediato y se vio un destello de dolor en ellos. Antes, siempre que Félix y yo peleábamos, siempre que él mostraba tal expresión, yo perdía toda mi ira y corría a consolarlo con una sonrisa. Pero ahora, las cosas habían cambiado por completo. Él ya no era el Félix que sacrificaba todo por mí y yo ya no era la Vera que confiaba en él con todo mi corazón. Sus lágrimas podían ser por mí o por otras mujeres. Me volví para marcharme. Félix no parecía dispuesto a dejarme marcharme así y rápidamente dijo: hay una cosa más.
No estaré disponible cuando vayamos a obtener el certificado de divorcio más tarde. Tendremos que cambiar la fecha. Finalmente, viendo una expresión distinta de la indiferencia en mi rostro, Félix sonrió con satisfacción. Félix, no hagas bromas así. De cualquier manera, debes aparecer en la entrada de la oficina de asuntos civiles en aquel momento. No tengo tanto tiempo para perder contigo. Después de todo, ya le he prometido al profesor Lee que me iré al extranjero después de obtener el certificado de divorcio en un mes. No quiero que terminemos teniendo que demandarnos el uno al otro. La sonrisa de Félix se congeló. ¿Realmente quieres divorciarte tanto? ¿No es esto lo que también querías tú? De esta manera, él podría estar con Celina abiertamente. Félix no lo negó. Hablamos de eso entonces. De todos modos, tampoco estoy seguro de mi horario. Satisfecho por ver la expresión de enojo en mi rostro, Félix se marchó en su coche. Cuando llegué a casa, tomé 2 botellas de vino y fui a la casa de Sofía. Félix es un auténtico imbécil. Sofía dejó caer fuertemente su copa de vino y maldecía a Félix con enojo. Si hubiera sabido que era una persona así, no le habría ayudado cuando te pidió matrimonio. Volví a llenar nuestras copas de vino y moví la cabeza con una sonrisa. ¿Quién puede predecir el futuro? Incluso si el amor era apasionado al principio, al final, todo depende de la conciencia de cada uno. Me alegra solo haber descubierto las cosas no demasiado tarde y que todo todavía estuviera a tiempo. He oído decir que durante los 5 días que estuviste fuera, Félix ni siquiera volvió a la empresa. Entregó todo el trabajo a Louis y se quedó sentado cada día en la entrada del hospital esperándote. Si se comporta así después de que te hayas desaparecido durante 5 días, ¿no se volvería loco si realmente te fueras al extranjero? El tono de Sofía tenía algo de malvado, pero en absoluto me importaba cómo Félix afrontaría mi partida. Todo lo que puedo pensar ahora es cómo ayudar al profesor Lee con los experimentos después de irme al extranjero y preocuparme de que Félix no me deje plantada el día en que obtengamos el certificado de divorcio. Todo lo demás está fuera de mi consideración. Sofía cogió su copa de vino y chocó con la mía. Vale. Nuestra Vera es realmente orientada hacia la carrera. Me encanta. Al día siguiente, después de despertar borracha, recibí una llamada del agente. Me dijo que habían encontrado un comprador para la casa y que el comprador pagó todo de una vez sin ni siquiera regatear. Me alegré mucho. Finalmente, había alguna buena noticia. Le pedí a la gente que me ayudara a tramitar los trámites de transferencia lo antes posible. En los siguientes días, estuve ocupada con la entrega en el hospital mientras atendía los asuntos relacionados con el viaje al extranjero. Félix me llamaba de vez en cuando, siempre hacía preguntas aburridas como dónde estaban sus ropas y corbatas. Después de un tiempo, simplemente dejé de contestar sus llamadas, si no fuera porque todavía necesitábamos obtener el certificado de divorcio, lo habría bloqueado de inmediato. Más tarde, Louis vino a verme una vez y me dijo que Celina había sido despedida por Félix. También me dijo que la condición de Félix había sido muy mala recientemente y que ayer había peleado con otros cuando estaba borracho. Realmente no tenía una buena impresión de su hermano y solo dije fríamente, si está herido, debe ir al hospital. No me dice nada decirme esto. Entendí lo que quería decir. Simplemente quería interceder por Félix, pero la raíz del problema nunca había sido Celina. La amante es, por supuesto, vergonzosa y no merece lástima aunque sea despreciada por todos. Pero el hombre que ha sido infiel es la verdadera fuente del mal. Incluso sin la amante, siempre habría otras. Una vez que un hombre se involucra en asuntos así, no es tan fácil para él abandonarlos.
y no me interesa ser una mujer amarga. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día anterior a obtener el certificado de divorcio. Estaba empacando mis maletas en casa, pensando si llamar o no a Félix para recordarle. Inesperadamente, mientras todavía estaba dudando, Félix vino hacia mí por su propia iniciativa. Con una expresión feroz en su rostro, me miró con malicia. ¿Fuiste tú quien le envió las fotos de mi aventura sentimental a mi padre? Estaba confundida. ¿Qué? ¿Todavía intentas fingir que no sabes nada? Si no fuera por ti que le contó a mi padre sobre mi aventura sentimental, ¿podría haber sufrido un ataque al corazón y caído en casa? Si Celina no hubiera descubierto a tiempo, las consecuencias habrían sido inimaginables. Entonces entendí de qué estaba hablando Félix y mi rostro se oscureció. Había considerado pedirle al padre de Félix que lo persuadiera, pero debido a que el padre de Félix tenía problemas cardíacos, temía estimularlo, así que rápidamente abandoné esa idea. Félix, si no tienes cerebro, puedes ir al hospital a comprobarlo. Soy doctora en el departamento de cardiología. ¿Crees que me burlaría de la vida de un paciente? En cuanto terminé de hablar, el puño de Félix ya había golpeado fuerte la pared detrás de mí. Con dolor en sus ojos, dijo, Vera, esta vez realmente me has decepcionado. No esperaba que fueras una persona así. ¿Quieres divorciarte, verdad? Cumpliré tu deseo. Estaré allí puntualmente mañana. Mirando la espalda de Félix mientras se alejaba, mi deseo de explicarme un poco más desapareció. Ahora no escucharía nada. Bueno, está bien. No me creía y no servía de nada decir nada. Al menos esto le hizo dispuesto a ir a la oficina de asuntos civiles a obtener el certificado de divorcio, lo que era algo bueno para mí. Cuando salí de la oficina de asuntos civiles, sentí un sentido de alivio sin precedentes. Era como si la gran piedra que había estado pesando en mi corazón hubiera desaparecido finalmente. Por el contrario, Félix tenía las cejas fruncidas todo el camino. Abrió la boca para decir algo, pero fue interrumpido por el tono de su teléfono móvil. En el otro extremo de la línea llegó la voz ansiosa de Celina. Parecía que algo había sucedido con el padre de Félix. Félix colgó el teléfono y se alejó rápidamente. Antes de subir al coche, me miró con una expresión complicada. Vera, reflexiona detenidamente sobre ti misma últimamente. Volveré a hablar contigo sobre nuestros asuntos más tarde. Dado que ya tenía el certificado de divorcio en la mano, ¿de qué había que hablar? Mirando en la dirección donde se alejó el coche de Félix, dije lentamente, Félix, adiós para siempre. Por la tarde, empaqué mis cosas y tomé un avión a Alemania. En los ojos de Félix, parecía que siempre había estado echando berrinches. Nunca me había comprendido. Una vez que tomé una decisión, nunca me volví atrás. Después de aterrizar en Alemania, lo primero que hice fue cambiar la tarjeta de mi teléfono móvil. Excepto con mis padres y algunos amigos cercanos, corté el contacto con casi todos en China. Me dediqué completamente a los experimentos del profesor Li. Hasta hoy, 2 años después, mi equipo y yo estamos preparados para regresar a China con los últimos resultados de la investigación. Antes de regresar a China, tuve una llamada telefónica con Sofía. De hecho, hay una cosa que nunca te he dicho. Félix vino a verme medio año después de que te fueras. Respondí indiferentemente, ¿y qué? Ese imbécil se arrodilló en el vestíbulo de la empresa solo para averiguar dónde estabas.
Me asustó tanto que llamé inmediatamente a la policía y los hizo arrastrarlo. Alcé las cejas. ¿Estaba tan loco? Ahora que volví a escuchar sobre los asuntos de Félix, me sentía muy tranquila en el corazón, como si estuviera escuchando el chisme de extraños. ¿Verdad? Yo también creo que estaba loco. Ahora sabe que debe arrepentirse, pero ¿dónde estaba antes? ¡Qué imbécil infiel! No hablemos más de él. Pero estoy bastante sorprendida de que no me hayas contactado durante tantos años. ¿No se dice que la mejor manera de olvidar una relación es involucrarse en una nueva? Sonreí, en este tipo de cosas no puedo depender de los demás. Solo puedo depender de mí misma. Lo que pasó con Félix me enseñó la verdad más profunda. La sinceridad de un hombre es lo más inconfiable. En realidad, nadie puede salvarte o curar tu dolor. La dignidad que perdí solo puedo recuperarla yo misma. Si eliges estar con otra persona solo para olvidar a alguien, también es injusto para el último. Sabía que inevitablemente me encontraría con Félix cuando regresara. Y tampoco planeaba evitarlo deliberadamente. Sin embargo, no esperaba encontrarme con Félix en la primera recepción industrial que asistí después de regresar a China. En este momento, Félix estaba parado no muy lejos, mirándome con ojos enrojecidos, como si estuviera a punto de romper a llorar en el siguiente segundo. Estaba a punto de ignorarlo, pero él agarró mi muñeca y me tiró hacia afuera. Cuando llegamos al jardín, Félix me abrazó en sus brazos y dijo lo siento innumerables veces. Seguí empujándolo. Finalmente, no pude evitar echarle el vino tinto que tenía en la mano en la cara. ¿Estás sobrio ahora? Si no, no me importa llamar a la policía para que te arrasten. Félix se secó el vino de la cara con la mano. Parecía mucho más sobrio, pero su expresión era aún más desanimada. Sé todo lo que hizo Celina, incluyendo los mensajes de texto que te envió y lo que pasó con mi padre. Ya la he echado de esta ciudad, y nunca aparecerá en nuestras vidas de nuevo. Vera, lo siento por lo que pasó antes. Realmente me arrepiento. Sonreí burlonamente. Estas cosas ya no me importan. Porque ya no lo amaba, así que no importaban. Félix me miró con lágrimas en los ojos. Vera, ¿puedes volver a mí? Te he extrañado cada momento en estos años. Siempre te he amado. Lo miré fríamente. Félix, no olvides que ya nos hemos divorciado. No, eso no es cierto. No realmente quería divorciarme de ti. Solo quería asustarte. En mi corazón, siempre serás mi esposa. Después de decir eso, Félix sacó la pulsera que tenía alrededor del cuello. En realidad era el anillo de bodas que había dejado en la mesa de comedor hace 2 años. Solo entonces noté que Félix también estaba usando nuestro anillo de bodas en el dedo anular. Para ser honestos, era bastante repugnante. Félix, terminamos hace 2 años. Espero que no me sigas persiguiendo. No me hagas despreciarte. Mis palabras no tuvieron efecto alguno en Félix. Desde que descubrió dónde estaba, a menudo aparecía en mi vida. Con el pretexto de cortejarme de nuevo. Pude conquistar tu corazón cuando estábamos en la universidad, y puedo hacerlo ahora también. Vera, esta vez no te dejaré escapar de nuevo. Estaba furiosa. ¿Crees que voy a caer en el mismo agujero 2 veces? La primera vez que caí en él, podría decir que era inexperta. Si caigo en el mismo agujero una segunda vez, entonces solo soy estúpida.
Sin embargo, no importa cuán severamente le hablara, Félix se negó a rendirse. No teniendo otra manera, solo podía tratarlo como si no existiera y concentrarme en mi propio trabajo. Después de todo, solo teníamos unos meses para quedarnos en China esta vez, y estábamos ocupados todos los días. En los siguientes días, el profesor Li fue al hospital a tratar a un paciente con enfermedad cardíaca. Los familiares del paciente habían reservado durante mucho tiempo antes de poder invitar al profesor Li. Además, el caso era muy especial. El profesor Li me pidió que participara como su asistente. Después de 7 horas, de día a noche, la operación finalmente se completó con éxito. Después de salir, el profesor Li acababa de decir algunas palabras a los familiares del paciente cuando se produjo un caos adelante. Me enteré de que algunos familiares estaban insatisfechos con el tratamiento del hospital y estaban a punto de tomar represalias con un cuchillo. Estábamos a punto de salir cuando vimos al familiar con el cuchillo corriendo hacia nosotros rápidamente. Empujé al profesor Li y estaba a punto de darle una patada voladora al hombre cuando de repente una figura me abrazó fuertemente. Era Félix. No pude liberarme. En el siguiente segundo, el cuchillo se clavó directamente en la espalda de Félix. Cuando Félix despertó, ya era mediodía del día siguiente. Cuando me vio sentada a su lado, intentó mostrar una sonrisa reconfortante. Vera, no te preocupes. Estoy bien. Dije fríamente. Félix, ¿eres estúpido? Si no fuera por ti, podría haber dado un puntapié a ese loco y haberlo alejado. En los 2 años que pasé en el extranjero, además de hacer experimentos, pasé el resto de mi tiempo aprendiendo sanda. Por un lado, era para ejercitar mi cuerpo. Por el otro lado, era porque no es tan seguro en el extranjero como en China, y esto me ayudaría a proteger a mí misma. Según el físico de ese hombre ayer, no era ningún rival para mí. Si no fuera por Félix, lo habría dominado hace mucho. Al escuchar mis palabras, la expresión de Félix se volvió triste de nuevo. Solo estaba preocupado de que te lastimaras, no hay necesidad. Y no intentes usar el hecho de haberte herido para pedirme que te dé otra oportunidad. Desde el momento en que dijiste que era repugnante, ya no hay posibilidad para nosotros. Entonces, si te digo ahora que nunca tuve una relación con Celina, tampoco me creerás, ¿verdad? Félix sonrió con autoironía. No la tosé. Esa vez en el hotel, me detuve en el último momento. Porque pensé en ti, así que no pude continuar. Es bastante ridículo cuando lo pienso. No te lo expliqué entonces solo porque estaba enfadado. Quería que te rindieras una vez, incluso si solo dijeras algo bonito para mí, pero nunca lo hiciste. Félix sacó una llave de su cartera. La casa que vendiste hace 2 años en realidad fue comprada por mí. No podía soportar ver que la comprara a alguien más. He vivido allí durante los últimos 2 años. Está llena de todas nuestras hermosas memorias. Cada vez que la veo, pensaré en ti, como si nunca te hubieras ido. Mientras Félix hablaba, no pudo evitar derramar lágrimas. Este tipo de drama autoinspirado me daba ganas de reír. Félix, eres realmente ridículo. ¿No crees que solo tener una relación física se considera infidelidad? Vi tus abrazos y besos con mis propios ojos. Dijiste que pensaste en mí en el último momento. No me siento conmovida, sino más bien repugnada. Después de decir eso, me levanté para marcharme, pero Félix agarró la manga de mi ropa. Su voz entrecortada llegó.
¿En realidad no hay posibilidad para nosotros? Lo aparté fríamente. Félix, que nos separemos en buenos términos. No me hagas lamentar haber amado a ti. Salí de la habitación sin volver la vista atrás. Detrás de mí estaba el llanto incontrolable del hombre. En los siguientes días, no volví al hospital a ver a Félix. Había tanta gente a su alrededor, y no le faltaba mi cuidado. Pronto, volví al extranjero. En el avión, el profesor Lee estaba hablando sobre los planes del futuro. Unos jóvenes parecían sombríos y se quejaban de sentir que habían envejecido 10 años y de estar a punto de perder todo el cabello. Fueron severamente regañados por el profesor Lee. Me reí con ellos. Volví la cabeza para mirar el paisaje en la distancia. En el futuro, no estaré atrapada por las limitaciones presentes. Lo que anhelo es un cielo más libre y amplio,